La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hoy hemos invitado a Astrid Milena González Quintero. Ella es una maestra en artes plásticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes, investigadora en temáticas de la memoria y el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades afrodescendientes. Astrid Milena González escribió un libro, es autora de un libro, Ombligo Cimarrón, una investigación, creación, un recorrido visual hacia una comprensión de la afrodescendencia. Es un libro publicado en el año 2019 por la editorial FEA, Feminismo, Estudios y Autogestión de la ciudad de Santiago de Chile, donde ella estuvo radicada desde el año 2016. Esa es nuestra invitada hoy en el programa radial Voces de Color y Música. Bienvenida, Astrid González, al programa radial. ¿Cómo está? Hola, Carlos Vélez, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Astrid González, le decía a los oyentes del programa radial que usted es investigadora y es artista plástica y ha logrado que ambas cosas vayan de la mano, que converse tanto la investigación como la creación como artista plástica. Y un producto que, pienso yo, resume precisamente el trabajo de Astrid González está entonces en este libro Ombligo Cimarrón. Hablemos de este libro, Astrid González. ¿De qué se trata este libro que publicó usted en el año 2019 en Santiago de Chile? El libro pues nace aproximadamente en el 2016, mientras estaba cursando los últimos semestres de la universidad. Empecé pues a escribir como la memoria de grado y nace como con reflexiones autobiográficas de mi realidad de mujer afrodescendiente nacida en la ciudad de Medellín, con padres y abuelos del territorio del Pacífico colombiano, específicamente del departamento del Chocó, ¿no? Una realidad dual de pertenecer ancestralmente y espiritualmente al contexto del Pacífico, pero una realidad también de invisibilizaciones, de racismo estructural, sistemático, social, en la ciudad de Medellín, en donde la participación pues, de la población afrodescendiente ha sido negada en muchos casos, como dentro de la construcción de historia y de región. Entonces empieza con esas preguntas, por quién soy y cómo reconocerme desde esos escenarios. Finalmente entonces logro viajar a Santiago de Chile, en donde empiezo a revisar un poco como estas reflexiones que había generado en la memoria y a preguntarme y preocuparme pues como por las referencias que utilizaba en el libro, la cantidad de autores y autoras afrodescendientes que no estaban dentro del documento. Entonces empezó como un ejercicio de investigación ahí con cuáles son las teorías que han nacido últimamente de los pueblos afro y, y en relación todo el tiempo con mi proyecto de estética, pues de arte, ¿no? Cómo estas reflexiones se van materializando en la fotografía, en el dibujo digital, en el video y en la escultura finalmente. Se puede analizar, Astrid González, y yo no sé si hay alguna semejanza entre la situación de la población afrodescendiente en Medellín, que usted nos ha mencionado, y lo que sucede en Chile, en Santiago de Chile. ¿Son historias parecidas? ¿Es la misma historia que ocurre en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo?
Yo podría decir que tienen grandes diferencias, pero que sigue siendo pues como la misma matriz de función de la diáspora africana en lo que ahora se conoce como América. En Colombia pues hay un mayor número de población afrodescendiente reconocido legalmente gracias a la Constitución del 91 y a la Ley 70 del 93, en donde empieza pues como a figurar la posición política de las personas afrodescendientes ya no como objetos o mercancía, sino como ciudadanos del territorio nacional. Mientras que en Chile, en el año 2019, a mediados del año 2019, se le da recién reconocimiento a la población afrodescendiente chilena. O sea, hasta hace 2 años, 1 año y medio más o menos, dentro de la Constitución o dentro de los procesos legales de Chile no se reconocía al pueblo afrodescendiente chileno. Había una negación histórica, social y sistemática de la existencia de personas afrodescendientes dentro del territorio que no fueran ciudadanos migrantes, ¿no? Que hay una gran migración caribeña, sobre todo haitiana, hacia Chile en los últimos 5 años y también pues afrodescendiente de Colombia, sobre todo de la región del Valle del Cauca, pero pues siempre ha sido muy extranjerizada la presencia negra o afrodescendiente en Chile, entonces recién en el 2019 se reconoce que sí hay historia de procesos de esclavitud, de procesos de liberación, de memoria y ancestralidad africana dentro del territorio chileno. Para esta conversación con Astrid González, yo me voy a basar en dos publicaciones realizadas en Chile. Una es de la revista El Vocerío, una revista de crítica de opinión sobre eventos culturales en Santiago, y la otra es una entrevista en la revista Raza Cómica. En estas revistas pues hay una referencia que usted hace precisamente al imaginario paisa, o lo que nosotros entendemos como el paisa, ¿cierto? Y cómo este imaginario del paisa no aparece representado el negro o el afrodescendiente. Hablemos de cómo y es otro término que he leído en las entrevistas que le han hecho a usted, Astrid González, es de cómo se visibiliza al afrodescendiente desde una cultura como la paisa, que se cree o se considera como heredera de la cultura europea. Sí, yo en estos días estaba escuchando un conversatorio donde estaba invitado el maestro Rafael Palacios, que él es un profesor de danza afrocontemporánea aquí en la ciudad de Medellín y es bastante admirado y querido por mucha del grupo como de artistas afrodescendientes en la ciudad, bueno, a nivel nacional también. Y él conversaba que él hizo un viaje a África, a diferentes territorios de África, como en los 90 más o menos. Y cuando él regresa y está en la construcción, me estoy perdiendo un poco de la fecha, pero él regresa de África y regresa en el momento en que está la construcción del metro de Medellín y él empieza a ver que hay hartos obreros afrodescendientes en la construcción del metro de Medellín. Finalmente, cuando se empieza a construir como toda la iconografía y todo el registro de lo que fue la construcción del metro de Medellín, que es un símbolo regional, empiezan a estar ausentes estos cuerpos afrodescendientes que estuvieron dentro de la construcción del metro. Son nulos o muy pocos los registros de las personas afro que estuvieron dentro de esa construcción. Y eso podríamos extrapolarlo pues como a los espacios de la construcción de historia nacional, ¿no? ¿Cuál ha sido la participación y desde qué lugares se ha posicionado y se ha colocado como personajes partícipes dentro de la historia nacional y sobre todo regional a los pueblos afrodescendientes? Podríamos llamarlo también como cuál ha sido la participación de las mujeres afro dentro de la construcción de territorio. Es muy poca la visibilización que se le ha dado y cuando normalmente aparece lo hacen los escenarios de la estereotipación, como con unos matices bastante folclóricos y no desde unas posiciones racionales, importantes, en posiciones de poder, que sí las hubo y que pues, es necesario empezarlos a contar también.
Este es entonces parte del trabajo de investigación que realiza Astrid González y que se ve reflejado en el libro del cual hemos mencionado, Ombligo Cimarrón. Hablemos del título, Astrid González, de este título que le ha dado usted a su libro Ombligo Cimarrón. Bueno, ombligo cimarrón, yo lo llamo un oxímoron. Es una doble intención, un doble sentido, pues porque cimarrón o cimarronaje se ha llamado a las personas esclavizadas que se han fugado de las haciendas, de las zonas mineras, de los lugares de cautiverio de los amos esclavizadores y que se internan en la selva o en las zonas rurales de difícil acceso para encontrar tierras de libertad. Dentro de estas estrategias de escape, entonces, empiezan a construir ejercicios de rebelión, de resistencia, en la que, por ejemplo, depositaban semillas dentro del cabello trenzado para luego sembrar estas semillas en los lugares libres y poder sobrevivir. El trenzado también pegado a la raíz, en donde construían mapas, unos mapas de libertad que solamente los esclavizados entendían y que eran códigos de difícil lectura para los amos, ¿no? Y ombligo hace alusión como al ejercicio de la ombligada, un ritual de la siembra del ombligo en el Pacífico colombiano, en donde se entierra el ombligo del recién nacido junto con elementos, símbolos que empiezan a hablar del devenir de ese recién nacido y de la familia del bebé. Eh, por ejemplo, si se entierra con plata, con oro, con elementos del mar, si se entierra con alacranes, con residuos de alacranes, entonces ese ser empieza a tener como poderes curativos contra la picadura del alacrán, ¿no? Entonces empieza a simbolizar estos elementos junto con el ombligo, que finalmente entonces deparan el futuro de las personas del territorio. Pero también es un símbolo de pertenencia territorial. Yo nací aquí, yo me siembro y me enraizo acá, entonces pertenezco simbólica, espiritualmente y físicamente a este territorio. Entonces, ombligos y marrones es un oxímoron porque pienso que también en los procesos de migración, pues yo este libro lo construí en Chile, entonces en estos procesos de migración también hay ejercicios de cimarronaje, de memoria, de resistencia, de llevar mi espiritualidad, mi experiencia afrodescendiente a un territorio y empezar a construir también desde las realidades contextuales de esos otros espacios. En el trabajo de Astrid González es muy importante la memoria, la oralidad y también la representación, pues como artista plástica, de la cual vamos a hablar más adelante de su obra. Pero hablemos de esa tradición oral que ha sido tan importante en la cultura afrodescendiente. Sí, yo por lo general estoy rescatando elementos de la lectura, ¿no? Y hay una escritora afroestadounidense que se llama Bell Hooks, y es como una de las iniciadoras de lo que ahora se conoce como feminismo negro. ¿Cuál ha sido la participación de las mujeres dentro de la construcción de historia? Y ella hablaba de que existe algo que se llama el concepto del hogar sitio. Estos hogar sitios son espacios en donde los esclavizados y las esclavizadas podían encontrarse con la humanidad, con la resistencia. Eran espacios que eran, por muy burdos o banales que fueran, la choza del esclavizado, la cabaña de madera, eran espacios en donde uno se podía encontrar con la humanidad. Y en esos espacios, sitios, podían empezar a configurarse los discursos ocultos. Estos discursos ocultos son entonces prácticas de resistencia, de recordar, de reconstruir la memoria afrodescendiente en esos territorios a donde se llegó pues como diáspora y que finalmente empiezan a construirse como cantos, como alabados, como arrullos en el Pacífico colombiano y que luego empiezan a configurarse también en mitos, en leyendas, en oralitura, en expresiones visuales, que es como el campo que es de mi mayor interés y que finalmente con el tiempo se han convertido en discursos públicos.
en discursos de resistencia afrodescendiente, que los encontramos como organizaciones en los sectores periféricos de la ciudad de Medellín, sobre todo dirigidos en su gran mayoría por población afrodescendiente joven, o en los sectores rurales con proyectos que vienen de hace más de 30 años, con la Ley 70, por ejemplo. O sea, no olvidemos que estas leyes nacen gracias al derramamiento de sangre de la gente negra en los territorios, de la organización de la gente en estos espacios, de liderazgos importantes. Además de esta oralidad, es muy importante llegar a la obra plástica de Astrid González también el significado del cuerpo, de la danza, de la musicalidad en la cultura afrodescendiente. Sí, mientras estuve en la universidad, estuve en un taller que hablaba precisamente como de esta experiencia de la cumbia en el Caribe colombiano, y conversábamos sobre que la danza de la cumbia hace alusión a los movimientos del agua, que gran parte del ritual de la danza de la cumbia hace alusión al alumbrar el camino hacia la liberación, que no es tan conversado, ¿no? pero que está ahí presente. La mujer lleva una vela en la mano que está alumbrando ese camino hacia el mar, que es el medio por donde se llegaron los barcos negreros. Entonces hace alusión a regresar a la casa, y empiezan entonces a construirse como códigos, como símbolos que me parecen a mí importantes revisar transdisciplinarmente. O sea, como qué pasa en la danza, que yo también puedo rescatar cosas de ahí para luego llevarlo a la escritura, y de la escritura posiblemente a la escultura, al video. Y creo que hay una riqueza ahí, pues como de medios y de lenguajes importante de rescatar. La obra de Astrid González ha sido exhibida en Chile y en Colombia, en espacios como el Museo de la Educación Gabriela Mistral, el Museo Semí de Arte Contemporáneo, la Sala de Arte de la Universidad Mayor de Temuco. Hablemos de esa obra actual, reciente, de Astrid González. Sí, estando en Chile yo realicé una videoinstalación en la que precisamente hablaba del ejercicio de la obligada y de la siembra de la placenta. Me encontré estando en territorio indígena, en un territorio ancestral en el sur, de un pueblo originario que se llama Mapuche, que esta práctica de la siembra de la placenta y del ombligo no es solamente una práctica presente en el territorio afrocolombiano, sino que también dentro de los escenarios de pueblos originarios en el sur de Chile. Las mujeres allí también hacen el ejercicio ritual de la siembra de la placenta, con otras significaciones, con otros códigos y otras configuraciones, pero que finalmente responden a esos ejercicios de ancestralidad de la partería tradicional, alejada pues de las instituciones, de los hospitales, y que finalmente también arroja reflexiones políticas, ¿no? Porque las parteras fueron perseguidas, amenazadas de que si seguían haciendo pues el ejercicio de la partería iban a ser encarceladas o en muchos de los casos asesinadas por parte, obviamente, estas lecturas de la Iglesia Católica en sus inicios, finalmente de la institución del hospital. Y el ejercicio entonces de recordar, de volver a sembrar la placenta, de volver a los rituales, ha sido entonces un ejercicio no solamente de la partería tradicional en el Pacífico colombiano, que es muy fuerte hoy aquí, sino que también en el territorio ancestral en Chile. Hay una expresión, Astrid González, que de hecho estuve en una entrevista que le hice a Juan Camilo Londoño, docente, que era docente en la Fundación Universitaria de Bellas Artes de Artes Plásticas, en su trabajo de investigación en un doctorado que está haciendo, hablaba de colonizar, y es un término que se ha vuelto más común en los trabajos de investigación y de hecho en personas como usted que están trabajando estos temas. ¿Cómo ve usted esa relación con ese término y más bien con un concepto que se ha vuelto o que cada vez se habla más de él, de colonizar? Sí, ha sido bastante importante para mí acercarme a estas lecturas de coloniales, porque precisamente en el
proyecto de la construcción del libro Ombligo Cimarrón, empiezo pues a leer a estas autoras intelectuales decoloniales, que son autoras cercanas, que son de aquí de las islas, que son del país y que han sido invisibilizadas y ausentes dentro de las lecturas de universidades, ¿no? Y que realmente están aportando lecturas críticas bastante interesantes. Me intereso por la decolonialidad porque empiezo a entender que ha habido una negación de la experiencia del autor o de la autora dentro de la construcción de conocimiento. Pareciese que las ciencias sociales y las ciencias en términos generales negaran la participación de la experiencia como posibilidad investigativa por su posibilidad de subjetividad, de no racionalidad, de no objetividad, de un acercamiento bastante grande entre sujeto y objeto de investigación. Entonces creo que la investigación-creación en artes prácticamente es un ejercicio decolonial porque precisamente viene a cuestionar, a interrogar esa lejanía, ese distanciamiento y esa colocación prácticamente colonial entre un sujeto y investigador y un sujeto receptor informante, que también puede ser un sujeto constructor de conocimiento. Y creo que por ahí va entonces mi interés en lo decolonial, como por lo general ha sido la población indígena y afrodescendiente, transmisora de información, sujeto investigado, objeto de campo, objeto investigado, pero nunca se ha pensado necesariamente como constructores de conocimiento, sin necesidad de pasar por estos mecanismos de la academia, que tienen unos mecanismos coloniales, o sea, son réplicas de la antropología primitivista, que coloca el objeto allá, investigado, revisado, y que finalmente entonces yo lo clasifico y digo qué es y cómo se comporta. Y creo que las artes plásticas están apuntando hacia esas lecturas decoloniales en el sentido de que se piensa una investigación desde la experiencia mismo del artista. Mi trabajo prácticamente nace de ahí, de mi experiencia, de teorizar a partir de mis heridas coloniales, a partir de mi experiencia y de, ¿por qué no?, citar a mis abuelos, por ejemplo, en los documentos académicos. En el caso de Astrid González, ¿cómo puedo definirla? Astrid González es una artista plástica que usa la investigación para encontrar, digamos, posibilidades para su obra, o es una investigadora social que ve en las posibilidades que le dan las artes plásticas el medio de expresión para mostrar los resultados de esa investigación. Es complicado. Sí, yo creo que va muy de la mano. Yo pensaría más como en cuál es mi proceso creativo. Mi proceso creativo que a mí me interesa conversar esto con artistas porque creo que ahí hay un universo para entender la obra de la otra persona y mi proceso creativo por lo general parte de lecturas, de unas preguntas que me hago a partir de mi experiencia, pero que encuentro argumentación o sustento bibliográfico a partir de las lecturas, de revisión de material audiovisual, de referentes artísticos, ¿cierto? Revisando la obra de otros artistas que han trabajado posiblemente sobre esa temática desde otro enfoque o desde el mismo enfoque. Y finalmente entonces encuentro en los lenguajes plásticos las posibilidades de comunicar esas preguntas y esas soluciones, si las hay o no, de esos temas. Astrid González, el libro que se publicó en Chile, Ombligo Cimarrón, ¿hay posibilidades de leerlo, de conseguirlo aquí en Colombia? Sí, mira, yo saqué muy pocas copias porque la verdad ha tenido una muy buena recepción y tengo los planes de poder encontrar una editorial nacional para poder sacar una nueva edición del documento en el territorio colombiano, ¿no?, que se pueda leer aquí. Sin embargo, me pueden escribir a mi correo astridgonzalezquintero@gmail.com. astridgonzalezquintero@gmail.com. Ahí entonces pueden, digamos, como acceder a la información de cómo encontrar el libro Ombligo Cimarrón, una investigación, creación, recorrido visual hacia una comprensión de la afrodescendencia.
escrito por Astrid Milena González Quintero, publicado en Chile por la editorial FEA, y que, bueno, Astrid está en estos momentos en Colombia, regresó de Chile. Sí, llevo una semanita recién aquí en el país. La intención es quedarse por aquí en unos días, regresar a Chile. Bueno, no, yo tengo una exposición pronta en el país y posiblemente otra, así que estoy viendo la posibilidad de regresar y quedarme en el país. Astrid González, muchas gracias por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música y compartir pues este libro, esta publicación, su trabajo de investigación, su trabajo artístico. Bueno, además si alguien quiere ver obras, imágenes de las obras, conocer el trabajo de Astrid González, ¿hay alguna red social donde puedan verlas? Sí, en mi Instagram, en Astrid González Q. Y también tengo una página web en donde están como mi portafolio digital, que es astridgonzalezartista.weebly.com. Muchas gracias, Astrid González, por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música. No, gracias a ti, Carlos, por la invitación. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.